Bueno, vamos a continuar con nuestro culto de esta hora, la escuela dominical. Y vamos a primero que nada decir antes que nada dar la bienvenida. ¿Quién está que no venía? ¿Están las hermanas? Sí están. Dice decir que ya no está. Bienvenidas. Nos da mucho gusto verlas otra vez. Y ya sabemos que a veces se dificulta, pero gracias a Dios que ya están de regreso. Por la salud o por lo que sea. Entonces, gracias a Dios que las volvemos a ver y pues, nos da mucho gusto. Yo sé que todos nos alegramos de que estén otra vez, ¿verdad? Bienvenidas, sí. Y pues yo creo que todos los demás somos los mismos. Pues gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, estar una vez más en este lugar para alabarle y para glorificarle y para escudriñar y leer su palabra. Vamos ahora sí a ver abrir nuestras Biblias, los que traen Biblias, en el capítulo 21 de Levítico. Vamos a repetir el texto antes, vamos a hacerlo todos juntos, está muy cortito, está bien suave, ¿verdad? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Bueno, pues es un texto que nos dice mucho en muy poquitas palabras, ¿verdad? Porque nos habla de la verdadera santidad, de cómo es importante aún para orar estar verdaderamente en una comunión íntima con Dios de todo corazón, porque si no sería incluso la oración es abominable. Sabemos que hay mucha gente que ora a Dios de muchos tipos de doctrinas, creyendo que están en lo correcto, pero dice Proverbios, dice la palabra de Dios que es abominación, porque su origen, su fundamento es de error. Bueno, entonces, vamos pues a leer nuestra Biblia. Hoy tenemos un capítulo que está un poco corto. Estaba pensando yo en juntar los dos, pero pues aunque nos llevemos menos tiempo, pero vamos a ver cada capítulo. Entonces vamos a ver el capítulo 21 de Levítico y vamos a leerlo alternadamente. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, o por su hermana virgen o a él cercana, la cual no ha tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová, que Jehová de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Te santificarás, por tanto, pues el Padre de Dios eres. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. El sumo sacerdote que se derramó sobre la cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta,
ni por su padre ni por su madre se contaminará. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen mujer. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o robado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o destino cambiado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, pero no sangre de las cosas santificadas. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella nos muestras cada día lo que pides de nosotros. Aunque en esta porción vemos lo que pedías de los sacerdotes del antiguo tabernáculo, pues sabemos que tu palabra se encadena, Señor, y a través del acontecimiento de la cruz del Calvario, donde podamos aplicar tu enseñanza, tu mensaje para actualizarlo a nuestros tiempos. Vemos cómo tú lo dejaste todo listo, todo preparado, para que nosotros podamos entender, Señor. Y te pedimos que tu palabra cumpla el propósito para lo que fue enviada en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, para con toda disposición, Señor, escucharla y meditarla y dejar que tu Espíritu Santo pues nos instruya a través de ella, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí y sabes toda necesidad, sabes toda debilidad nuestra, Señor. Te pedimos que en esta hora nos aconsejes, Señor, y nos ayudes para que al entenderla también podamos aprender cada día a poner en práctica, a entender que pues lo que has hecho por nosotros es algo que de ninguna otra forma podría traernos este beneficio, como es la esperanza de vida eterna que hay en nosotros, porque pues decidiste enviar a tu Hijo a dar su vida por nosotros, Señor. Ayúdanos para que también nosotros podamos dar obediencia a tu palabra y tratar de hacer tu voluntad. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Y también te pedimos que bendigas a toda tu iglesia en todo lugar, Padre, que tú te manifiestes donde hay necesidad de fuerza, de ánimo, de fortaleza en la fe, Señor. Que tú te manifiestes en cada situación y que nos ayudes a todos para seguir adelante y que perdones, Señor, todas nuestras insuficiencias y nuestros pecados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues es un capítulo también que nos va a enseñar algo siempre nos va a quedar de lo que diga la palabra de Dios, porque pues fue escrita con este propósito, ¿verdad?
Y en este capítulo vamos a ver, después de que venimos viendo a través de todo el libro de Levítico, a que nos habla de la santidad, nos invita a la santidad, nos incita, nos aconseja a buscar la santidad, ya comparándolo con la hermenéutica del Nuevo Testamento, y lo hemos visto con Hebreos, ¿verdad? Cómo nos habla y nos aconseja de seguir esta santidad, y que nos dice allá en Hebreos que sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, este mismo concepto era para el pueblo de Israel, para los sacerdotes, donde les invita o les aconseja o les ordena vivir en santidad. Y específicamente este capítulo, pues vamos a estar viendo los requisitos para los sacerdotes en el tabernáculo de reunión, para todos los que ministraban en el culto. Y aunque nosotros podemos ver que es un consejo directo para los sacerdotes, se aplica totalmente a nosotros, porque yo creo que algunos de nosotros podríamos pensar, pues no me viene muy bien mucho el consejo, porque yo ni quiero ni puedo ser sacerdote, ¿verdad? Ese tipo de sacerdotes ya pasaron. Pero entonces, yendo al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios nos actualiza a cada uno de nosotros. Y ahora ya no se trata de una tribu, ya no se trata de una estirpe, un tipo de personas elegidas con ese propósito solamente de una porción del pueblo de Israel, sino que ahora nos dice a todos nosotros, hombres y mujeres. Nos dice aquí en 2 de Pedro 2:8, 2:9, bueno, en el 2:5, dice el apóstol Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya no se está limitando a los descendientes de Leví o a los descendientes de Aarón, específicamente porque Leví era una tribu muy grande. Sin embargo, el sacerdocio pues estaba alineado solamente con Aarón, ni siquiera Moisés, aunque Moisés participó porque era el que estuvo haciendo los nombramientos. No fue a través de él el sacerdocio levítico, sino a través de Aarón. Eso ya lo sabemos de memoria, lo hemos visto mucho a través de este libro, y a través también desde Éxodo hemos venido viendo este orden. Pero ya cuando vamos al Nuevo Testamento, nos amplía mucho el entendimiento para ver que esta santidad que pedía de la familia de Aarón, ahora la pide de todos nosotros, de hombres y mujeres. Cada quien, con el orden que dice la palabra de Dios, tiene que cumplir un ministerio, tanto el hombre como la mujer. Y dice en el versículo 9 de 2 de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que el ministerio de Leví o de Aarón, que era levita, estaba sujeto a una tribu. Hoy el ministerio del servicio a Dios como reyes y como sacerdotes, como un sacerdocio santo, nos agarró todo parejo. A todos los que creen en Cristo, a todos los que conocen a Cristo o conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos dio un ministerio. Y es un ministerio que nos debe de alegrar,
nos debe de dar ánimo, nos debe de estimular para, más bien hoy, que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. Nos ayuda para entender un propósito. A veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y yo qué don tendré? ¿Yo qué ministerio tendré? Pues la Biblia nos dice que todos tenemos un ministerio y que todos somos reyes y sacerdotes y que todos debemos de testificar, todos. Y ahora ya no, Dios no nos pone en el tabernáculo de reunión o en lo que sería el templo después, el templo de Salomón, o el que reconstruyó Zorobabel, o el que modernizó, podemos decir, Herodes el Grande. ¿Verdad? Ahora nos llama a todos en general para ministrar y a cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar. A veces nosotros pensamos que nosotros logramos muchas cosas porque esto, por lo otro, por aquello, no. El que pone la sabiduría, la inteligencia en una persona es Dios. Es Dios el que lo hace. Entonces, para que cada uno en el lugar donde estamos, donde nos movemos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos vamos a divertir, incluso donde quiera que vayamos. Si nos fijamos en Aarón, especialmente en Aarón, pero también en los sacerdotes, ellos tenían que traer siempre la vestidura. Entonces nosotros, como cristianos, al entender estos requisitos que ellos tenían y cómo eran estrictos, y más vamos a ver todavía en este capítulo, qué tan estricto era. A modo de que hay gente que al leer este capítulo desechan a Jehová. Dicen, Jehová es un usurpador que le robó a Elohim, así lo dicen, la creación. Lo mandó a hacer al hombre y se apoderó del hombre. Y entonces se convirtió en Satanás. Así dicen algunos unicitarios. A este punto llegan las doctrinas del error, porque no tienen el espíritu, y vamos a ver cómo es que no tienen el espíritu, pero sí tienen un espíritu. Todas las doctrinas de error tienen un espíritu, y hasta un ángel a veces, ¿verdad? Sí, porque ya sabemos que estos micrófonos están... Ya sabemos que las doctrinas precisamente es una prevención aquí que nos da este capítulo acerca de cómo detectar las falsedades de las doctrinas, y nos lo dice con señales muy claras, incluso para que nos analicemos nosotros mismos si estamos en la fe, o qué tan fuerte es nuestra fe, qué tan arraigados estamos en la fe en Cristo Jesús. Y yo creo que lo que vamos a descubrir cuando veamos todo esto es que somos débiles en la fe. Somos descuidados en muchas de las áreas de nuestra vida. Y también la historia nos dice que el pueblo de Israel, el sacerdocio de Israel, también se descuidó. Se descuidó a tal grado que perdieron el rumbo. Perdieron el rumbo totalmente en cuanto a el ministerio que tenían. Y empezaron a tomar gloria para sí mismos, por estar en un puesto tan importante como era el ser dirigentes espirituales del pueblo de Israel.
Empezaron a distorsionar las cosas y después ya no sabían, ignoraban todo. Y eso lo vemos en los primeros libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en Hechos. Y a través de todas las cartas hay señales de cómo ellos perdieron el rumbo, porque se descuidaron. Entonces, pero aquí vemos que la invitación que les hace a ellos, nos las hace hoy a nosotros, nos la amplía, podemos decir. ¿Por qué? Porque ahora, aparte del ministerio que nos da para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos da todas las habilidades a través del Espíritu Santo, todo lo necesario para el testimonio. Y muchas veces, aunque testificamos de la palabra de Dios, de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y tratamos de cumplir con el sacerdocio y hacemos todo lo que creemos posible, al final, si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que nuestro interés primordial en muchas ocasiones no es el de glorificar a Cristo, el de darle la honra y la gloria a Dios como primer lugar, sino que le fallamos más a Cristo que fallarle al mundo, a veces. Sentimos que el compromiso con el mundo no podemos fallar en lo secular, pero justificamos esa acción necesaria con descuidarnos de las cosas espirituales. Esto le pasó a este pueblo de Israel, que tenía unas leyes estrictas, específicas, bien desglosadas, para que entendieran cuál era la responsabilidad que tenía, el privilegio que les daba el sacerdocio. Entonces nosotros tenemos que ver también el privilegio que tenemos de ser, ¿verdad?, llamados real sacerdocio, porque es muy bonito creer y entender lo que dice aquí, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Eso se siente bien suave, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad, no es otra. El grande beneficio es que tenemos el ministerio, y que traduciéndolo más claro es servicio, servir para la obra de Dios. Porque nosotros, cuando oímos de ministerio, entendemos de personas encumbradas por Dios en una posición. Dios no hace esa acepción de personas hoy en día. Si nos vamos al Antiguo Testamento, había un propósito en la pulcridad que había en Aarón y en los sacerdotes, porque ellos eran tipos y sombras. Ellos representaban a alguien que es perfecto ante todo el pueblo, y ellos hablaban a Dios por el pueblo y hablaban al pueblo de parte de Dios. Este es el ministerio que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero necesitamos entenderlo de tal forma que el mundo de veras pase a un segundo término, porque si no pasa como le sucedió al pueblo de Israel, que fueron perdiendo el rumbo. Yo no creo que Aarón haya perdido el rumbo, incluso algunos de los sacerdotes que le siguieron, pero con el tiempo se fue degenerando, de tal manera que ya, aquí lo interesante es que me traigan comida a mí, y eso lo dice la Biblia en los Jueces, cómo los sacerdotes le robaban a la gente los sacrificios que iban a dar. Y ya había una ley que todo lo que agarrara el garfio, eso es mío, ¿verdad? Ya no se basaban en que la espaldilla o
o lo que les pertenecía, o el pecho, pues eso me toca porque no, de cualquier ofrenda que iban a llevar, ya los sacerdotes ya se aprovechaban de la posición en la que estaban, iban y se robaban le robaban el holocausto, carne del holocausto. Le decían, da carne para asar, no, pues agarra de ahí cuando ya esté preparada, no, la quiero cruda porque yo quiero hacer mi festín aparte. Entonces se fue degenerando el sacerdocio de esa forma. Entonces aquí vemos cómo Dios le habla acerca de la santidad que se pide de ellos y les dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el sacerdote debería de estar separado siempre, porque él representaba la vida, porque la vida es Cristo, y es el que tipificaba a Aarón y los sacerdotes. No nos queda ni la menor duda. Entonces, si ellos tipificaban esto, ellos eran tipos y sombras del que vendría, que es perfecto, sin mancha, el único hombre perfecto, hombre y perfecto Dios. Ellos tenían que debían de mantenerse en esta línea que Dios les dijo que debían de estar para poder dar el testimonio que Dios pedía de ellos a través de toda la trayectoria del desierto. Y si ellos permanecían, el pueblo podía ser incitado a obedecer. Pero si ellos desobedecían, ya no queda nada. Ya el pueblo a quién seguía. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Siempre dirigiéndose por lo que los sacerdotes hacían, los dirigentes. Entonces les dice que no se contaminen por muerto en sus pueblos, dice más por pariente cercano, esto es a los hijos de Aarón, por su padre o por su madre o por su hijo o por su hermano. Era la familia por los que podía ir el sacerdote a sepultarlos o a velarlos. Se iba a contaminar, porque aquí dice que por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, sí se iban a contaminar. Tenían permiso de ir, pero solamente por un familiar cercano. Entonces aquí pues hay mucha enseñanza, ¿verdad?, que pudiéramos aprender, pero aquí nos dice cómo nosotros, como los que hoy somos reyes y sacerdotes, cómo podemos luchar por nuestra familia, ¿verdad? Como dice también Nehemías, ¿verdad?, por allá no me acuerdo la cita, pero dice que les dijo Nehemías, esfuércense para salir a la guerra y vamos a pelear, y cada uno va a pelear por su familia, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por las mujeres y por su casa. Y esta es la misma lucha que nosotros debemos tener. A veces no podemos o ni debemos ir a ciertos lugares, pero por un hijo, por una hija, por una hermana que vive con nosotros, debemos estar dispuestos, aunque no le hace. Sí nos vamos a contaminar, sí vamos a tener que entrar a lugares a lo mejor que no debiéramos de entrar de otra forma, pero esa es la lucha por nuestra familia. Como en medio de nuestro ministerio, pues a lo mejor ojalá no nos toque nunca, pero hay muchos cristianos que les ha tocado ir a los antros de vicio, tener las consecuencias de ir a un lugar donde hay muchos drogadictos y a veces los atacan o lo que sea, pero vamos. Y dice que se le perdió un día a su muchacho, pues era drogadicto, y tuvo que ir a un lugar de peligro, ¿verdad?, para sacarlo de allí, porque allí estaba tirado, desmayado. Duró creo que 2 o 3 días tirado.
Y fue por él, dice, me arriesgué a lo que fuera, estaba en un lugar difícil, ¿verdad? Pero era su hijo. Ahora, esto estamos hablando en lo secular. Ojalá y como cristianos nunca nos toque hacer eso, pero si fuera necesario eso o cualquier otra cosa por nuestra familia, Dios dice que allí el parentesco no se acaba. Una vez me dijo una persona, le dije, oye, ¿sí cómo viste a fulano, a tu familiar, que es tu suegro, ¿verdad? Dijo, ya, sacudí el polvo de mis pies. No, le dije, allí no puedes sacudir el polvo de tus pies. Allí no puedes, porque entonces sacúdete a la que traes aquí a tu lado, ¿verdad? Entonces, no. En esos lugares, en esas ocasiones, uno tiene que entrarle al problema como sea, porque es la familia. Y no hay una previsión, al contrario. La Biblia nos dice que debemos de ser también obedientes en ese sentido, porque es alguien a quien amamos. Nada más hacer ahí una observación. Como cristianos, hemos visto mucho en otros cristianos que se les casan a sus hijos en la iglesia católica y van porque dicen, pues este es mi hijo. Ahí a mí se me hace que no aplica eso. Pues yo creo que sí aplica. O sea, nada más que no esté involucrado en la situación. Tiene mucha lucha que hacer antes. Ahora falló en otras cosas, fallamos en otras cosas. Si eso llega a suceder. Pero si su hijo se casa, puede estar en lo que es la ceremonia, por lo menos. O esperarlo afuera, felicitarlo. Bueno, Obviamente nosotros como se casó Beatriz, la de su hijo, prácticamente porque su hijo a la ceremonia y no me gustó nada. definitivamente no deberíamos, pero mire, pero no se va a condenar porque entre. O sea, aquí dice la Biblia que el sacerdote se contaminaba con él. Sí se contaminaba con él. Sí, porque también los muertos. Sí. La misma situación, o sea, es la misma situación. O sea, sí se contamina, sí va, lógicamente, pero no se condena. Sí entra. Por eso allí hay un criterio, ¿verdad? Donde el juicio ya no lo podemos hacer nosotros. Y aquí dice la Biblia que a estos sacerdotes que participaban de las cosas santas, tenían permiso. El que no tenía, y lo vamos a ver más adelante, es el sumo sacerdote, porque ese tipificaba directamente a Cristo, sin pecado. ¿A la qué? Ajá. Sí, no, pues es lo que les digo. O sea, si quieren podemos contarlo como un error de la persona que hace eso, pero no es una condenación. No se está condenando por eso. Y eso es lo que también nos dice aquí, eran los sacerdotes, los que ofrecían los holocaustos, los sacrificios, entraban al lugar santo a ofrecer el incienso, a hacer el culto a Jehová. Habrá criterios, como dice Emma, que ella no va a entrar nunca. Bueno, está correcto. Sí, una vez cuando andábamos trabajando, siempre comprábamos una soda a mediodía. Y por ahí alguien dijo, pues no vamos a comprar Coca Sai, era la única parte que había. Porque es un expendio de cerveza, ¿ok? Pues no tomamos Coca y ya, ¿verdad? Nada nos hubiéramos hecho con comprar las Cocas allí, hubiéramos comido bien a gusto, una poquita de energía que nos hubiera dado, pero bueno, si alguien tiene ese celo, que lo use, ¿verdad? Está correcto también. Pero tanto como decir, pues miren, en la Soriana venden vino y ahí compramos la despensa. Venden vino, todo el que la gente quiera.
Sin embargo, el día de la despensa pasamos por los vinos y no pasa nada. Porque nosotros no vamos a comprar vino. Y así pasa casi en cualquier tienda que vayamos. Ahí hay cosas que un cristiano no debe de ver y allí hay. Entonces, tenemos que entender que no somos del mundo, pero sí estamos en el mundo. No nos podemos salir a decir, no, yo ya soy la santidad caminando. Claro que el que está en esa lucha y con ese sentir lo puede hacer, está bien. ¿Verdad? Pero dice aquí, ¿por qué parte? ¿Por qué parte de la familia? Sí. O sea, sí se puede. Lógicamente, si a un cristiano se le casa a una persona en la iglesia católica, si no quiere ir, está correcto. Pero si va, tampoco es de condenar. ¿Por qué? Porque él puede testificar porque lo hizo. Y hasta qué punto lo hizo. Y cuando vamos a una fiesta de un familiar que es secular o pagana o mundana, hasta cierto punto y vámonos. Porque sigue la fiesta, el baile, la rumba, lo que sea, y ya eso ya no es parte de la vida de un cristiano. De alguien que busca la santidad de Dios, no es. Entonces, ok, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Yo creo que cada situación es especial y Dios conoce. Exactamente. Yo conocí el caso de un compañero del Señor, que su esposa se acababa de hacer cristiana, ella y su mamá, y ellos ya tenían todo para casarse, ya tenían el sacerdote y todo. Entonces él me decía, no, me voy a pagar todo, porque esta niña que ha sido mi novia y mi noviazgo y todo, pues ya me salió que ahí, cuando estemos ahí, ella no quiere la otra. Y yo decía, pues es que ella no debería de estar haciendo casarse, pero cuando me dije, ella tiene meses de ser cristiana y yo creo que fue un testimonio a ella decirle a toda la gente, pues aquí estoy porque ya está todo amado, pero a mí no me van a dar eso. Ah, ok. En ese nivel a lo mejor de una mucha inmadurez de ella, todavía dentro del cristianismo, dio un testimonio. Así es, así es. No, bueno, ya ahorita ya está santificado el baile y todo tipo de fiestas, ya los cristianos si quieren brindar, tomar cerveza, ya ahorita todo eso se vale, pero pues sabemos que esa es parte de la bruma que hay en el mundo ahorita, es lo que acongojaba, dice la Biblia, que es lo que martirizaba a Lot, ¿verdad? La nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eso lo mantenía porque él tenía el conocimiento de la verdad. Y dice el apóstol Pedro que afligía su alma justa, o sea, él estaba en aflicción. Lógicamente él se afligía porque él conocía todas sus fallas y sus culpas de estar en ese momento allí. Pero eso no lo condenaba, eso lo salvaba. Esa acción que él veía, pues lo martirizaba, pero él se mantenía, dice claramente el apóstol Pedro, afligía su alma justa. Él no dejó de creer en que el Dios de Abraham era el Dios verdadero. Entonces, eso pasa si tenemos fallas, van a sucedernos ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es, Miguel. Así es eso. El mundo así es. Entonces dice, no se contaminará como cualquier otro hombre del pueblo haciéndose inmundo. O sea, tenía que hacer un ritual de purificación, ¿verdad? Y sí participaba, sí iba, pero participaba hasta el punto donde, con permiso de ir, de parte de Dios, cumplía con su familia, pero no con la demás gente del mundo. Y entonces no hará tonsura en su cabeza. O sea, aquí se trata de que no participara, porque ellos venían de culturas, conocían muchos tipos de culturas, de cultos a dioses, pues ya sabemos, ¿verdad? Eso ya lo venimos repitiendo mucho. Venían de una cultura, ellos venían de Egipto, donde había todo ese tipo de diversidad de dioses, nada más para sacarlos de
de la esclavitud de Egipto, atacó como Dios le comprobó como a 10, como a 20 o poco más de los ídolos que allá tenían falsos, imaginarios, que les decían dioses y creían que eran dioses, pero rendían todo tipo de cultos, y ellos, el pueblo de Israel venía de esas prácticas. Entonces aquí lo que les decía, pero no se contaminen como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. O sea, no vayan a empezar a querer, porque yo tengo permiso de parte de Dios de ir a velar a mi muerta y a mi muerto. Ahora sí, vamos a hacernos señas en la cabeza. Hay unos que dicen que la tonsura es una pelada en la cabeza, formas de que se hacían, o que se hacían trenzas, ¿no? Al final, cualquiera que sea la cosa, era por idolatría. Se contaminaban de esa manera. Dice, de esa forma ustedes no van a ir, se van a comportar allí, y saliendo, vámonos, se acabó, y hacer lo que dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y regresar al camino y a nuestro sacerdocio, ¿verdad? Entonces eso tenían que hacer ellos. No es que ya fueron y ya no van a poder ofrecer holocaustos. Sí podían, nada más que tenían que cumplir un ritual de purificación. Entonces no harán tonsura en su cabeza, ni rayarán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, ¿verdad? Hay gente que dice que los rasguños eran los tatuajes, pero no, la Biblia nos dice más o menos la idea de lo que son los rasguños. Cuando vemos a Elías, al profeta Elías, peleándose con los profetas de Baal, dice que ellos se enterraban el cuchillo para sacarse sangre. O sea, ese tipo de rasguños llegaban a ser ese tipo de ¿cómo se llama? De rituales, donde se sacaban la sangre. Entonces dice, ustedes van a ir, pueden hacerlo, pero sin contaminarse, no de aquella manera, ¿verdad? No se van a hacer inmundos como son los que no, los que sirven a otros dioses, como lo vieron allá en Egipto, porque podía llegar a ser que al no aclararles Dios las formas, ellos dijeran, bueno, pues como le hacían en Egipto, ¿verdad? Cuando adoraban a tal dios, a tal ídolo, vamos a brincar al altar y a rajarnos el pecho con un cuchillo y a lo que sea, ¿verdad? O a rajarnos o raparnos la cabeza. No, ellos tenían que hacerlo de una manera muy diferente. Nosotros, si algo llegamos a tener que participar, ojalá y nunca lo tengamos que hacer, por un familiar cercano, tan cercano como dice aquí la Biblia, podemos ir a testificar. La presencia de nosotros ahí puede ser el testimonio. En cualquier aclaración o plática con las personas que vamos a estar, podemos decirle, pues estoy aquí por la obligación porque mi hijo se descontroló, se desvió y no está bien lo que está haciendo. Pero es mi hijo, ¿verdad? Pero yo soy hijo de Dios, yo no creo en estas mentiras que se están diciendo aquí. Puede ser una oportunidad. Se necesita mucho valor, pero eso puede hacer si alguien quiere participar, y no ir a decir ahí, no, sí, amén, a todo lo que digan. No se trata de eso. Y eso es lo que aquí está diciendo, no participar de aquello. Entonces dice, y dice, ni en su carne harán rasguños, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, acuérdense que van por una obligación de familia, pero no van a participar en nada de aquello porque ustedes son mis sacerdotes, ¿verdad? Entonces aquí es lo que nosotros debemos de ver cuando vemos tipos de acontecimientos en tipos de hermanos que siendo verdaderos creyentes lo hacen y van, pero a lo mejor dejan un testimonio. Y lo vemos en Cristo, cuando Cristo había una fiesta de comida y de bebida, pero no iba a la fiesta pagana o mundana que se estaba llevando a cabo. Iba a testificar del reino de los cielos, a donde quiera que iba.
Entonces, ya sabemos que es probable que Dios no nos diga vete a esta cantina a testificar, ¿verdad? Pero podemos estar allí cerca para ver si hay alguien a quien le podamos testificar. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer con una convicción clara de lo que creemos. Entonces dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos, ¿verdad? Y tenemos que poner oído nosotros. ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? El que aparta su oído para no oír la ley. Entonces nosotros no debemos de, porque estamos en cualquier lugar, no apartar nuestro oído, porque aún la oración sería, ¿cómo ese? Abominable. Sería abominable. Entonces, allí es donde nosotros debemos de saber que somos real sacerdocio. Acordarnos que somos real sacerdocio. No es cualquier cosa, ¿verdad? Lo que nosotros recibimos cuando reconocimos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recibimos promesas de vida eterna. Recibimos esperanza de vida eterna. Ya recibimos un rumbo. Íbamos sin rumbo por el mundo, pero ya recibimos un rumbo por el cual vivir. Y con todos los beneficios habidos y por haber. Nadie podía ofrecernos tantos beneficios como nos ofrece la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, yo creo que nos va quedando, o tenemos algo de eso claro. Nos falta poner empeño, ¿verdad?, en muchas de las áreas de la vida de santidad que Dios pide, de la vida cristiana, pero ahí estamos y tenemos que ser más esforzados cada día. Y dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y aquí nos va diciendo nos va concientizando a los sacerdotes acerca de su ministerio. ¿Cuánto les estorba o les estorbaría no obedecer estos mandatos, estas ordenanzas, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, los requisitos que Dios le está diciendo que deben de cumplir? Después, a través de la historia, vemos que muchos sacerdotes. En los tiempos de Nehemías vemos cómo ya tenían hasta instalado a un yerno allí en el lugar donde se guardaban los diezmos, lo recogido de los diezmos, el lugar del alfolí, donde guardaban el grano y todo eso. Y no, ya lo habían desocupado, quitado todo y habían metido a un yerno del sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque se les olvidó, se les fue olvidando por participar, por hacerse sociables con los vecinos paganos, mundanos, idólatras. Entonces, a veces la convivencia con las personas que no son cristianas tenemos que cuidarla mucho, ¿verdad?, porque sin hacer conciencia participamos, escuchando pláticas herejes, se puede decir, o agresivas contra Dios, contra su palabra, contra la fe. Pero no, pues no pasa nada, yo soy de muy alto criterio, yo qué barbaridad, yo sí sé manejar las situaciones. No, el que la sabe es el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros nos creemos sabios, pero no somos tan sabios cuando hacemos eso. Al último, lo único que estamos diciendo es que Dios no es nuestra prioridad. ¿Cómo? No, oigo, mire. Sí, exactamente. Al participar en esas cosas, pues se quedan en el mundo, ¿verdad? Entonces dice aquí que cuiden mucho la descendencia, con quién se van a casar. Eso es muy, muy importante. No es poco importante. Lo que decían ahorita acerca de personas cristianas que se casan con mundanos es porque son personas que no analizaron bien, no son firmes en la fe, o no son maduros, como dice Ezequiel de esta persona, que era nueva en la fe. Entonces no hubo un consejo tan fuerte,
también Dios actúa de diversas formas. Pues no podemos ponernos a que ese matrimonio se va a perder, porque si ella firmemente creyó en Cristo, puede ser que sea buena influencia. Ahora, después cuando madure su situación. Y creo que le dijo, mira, sí nos vamos a tratar ahí, porque ella quería que la iglesia, pero yo no voy a hacer eso y quiero que tampoco mis hijos lo hagan. Con ese trato digo, aquí en una... Pues al alcance de su madurez, ¿verdad? Podemos decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque pues, estamos en un mundo que lleno de confusiones, ¿verdad? Él se hizo cristiano. Miren, allí uno no se puede ni siquiera meter tan a fondo, porque nosotros podemos ver a gente muy espiritual, y yo no dudo del ministerio que el hermano Nacho Galindo dice que tiene, porque es de lo que habla Miguel, pero pues tampoco puedo reafirmarlo como para decir él tiene la fe verdadera, porque no conozco su doctrina que él maneja o que él predica, porque cantantes, buenos cantantes, hay en todas las denominaciones. Entonces ese no es un fundamento, ¿verdad? Ya si tuviéramos que entrar en una, en un diálogo directo, una fraternidad, entonces sí se aclararían puntos, pero ahorita no es nuestra situación ver que lo sea o no lo sea, porque ¿cuántos cantantes hemos visto tan famosos que en qué resultaron? ¿En qué están resultando? En que les ganó la fama, les ganó el dinero, les ganó el mundo en muchas de las áreas de la vida. Porque negociaron con un don. Y eso, Dios no se queda con nada. O sea, Dios trata con cada persona, ¿verdad? Entonces sí les aconseja, este es el consejo para el pueblo de Israel o los sacerdotes, que tengan mucho cuidado con quién se van a casar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ministerio. Ahora, la orden primera es que se casen con descendientes de Leví para los sacerdotes, pero aún así en la familia de Leví podría haber este tipo de personas. Entonces ellos tenían que, no, pues esta no me conviene porque esta es una ramera, ¿verdad? Es una infame, ¿verdad? Entonces no se casarán ni con mujer repudiada, o sea, ya una repudiada para ellos ya no era. De su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, o sea, nosotros llevamos un ministerio. Todos los que hemos nacido en Cristo Jesús, todos los hombres y mujeres, ya somos sacerdotes. Ya donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que ponernos, si se pudiera decir así, la sotana, ¿verdad? O la vestidura que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que es la guianza de su Espíritu Santo para vivir la vida donde quiera que vamos. Que allí nada nos debe revolver en lo secular, nada, absolutamente. No hay ningún interés más importante, ni el trabajo, ni el estudio, nada más importante que testificar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. No hay nada más importante. Si nosotros empezamos a blandear, a decir, no, es que aquí, porque después mis compañeros de la escuela se van a burlar. Bueno, pues entonces es que todavía no hay una firmeza verdadera, real. Y la verdad es que el cristiano siempre está en crecimiento. O sea, no es que se pueda satanizar a nadie porque falla. Porque ¿quién no fallamos? Todos fallamos. Pero fallar por conservar intereses seculares, pues eso sí ya nos va marcando, ¿verdad? Y dice, lo santificarás por tanto, pues el pan de Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y luego dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Esta era una sentencia muy, muy dura, ¿verdad? Porque dice, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar,
a su padre deshonra, quemada será al fuego. Esa es una sentencia muy extrema. Pero no debería de haber en el sacerdocio hijas que empezaran a fornicar, porque entonces dejaban de ser opción para que un sacerdote se casara con ellas. Ya dejaba de ser opción. Entonces, ¿qué pasa? Contaminan el ministerio. Y había una sentencia muy fuerte, quemarla. Esa es una cosa muy difícil, pero se trata de el ministerio santo de Dios. ¿Verdad? Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por padre ni por su madre se contaminará. El sumo sacerdote no se podía contaminar, no tenía permiso de contaminarse con nada, porque él tipificaba al más alto pontífice, que es Cristo. En sus vestiduras estaba, en su testimonio estaba el ser tipo, representar a Cristo, el que vendría a pagar con su sangre pura y sin mancha por nuestros pecados. Entonces dice, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. No es que no pudiera salir, pero no podía salir cuando, por causa de un muerto familiar, fuera quien fuera. El sumo sacerdote no podía tener ese tipo de mancha, porque tipificaba en su persona al que fue sin pecado. Entonces dice, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿Por qué se trataba de que una virgen por mujer? Porque los hijos de él, del sumo sacerdote, eran los que seguían. Eran los que iban a tomar el lugar de él, uno de sus hijos. Entonces necesitaba ser sin mancha. Así se debía mantener. Ya sabemos que también los sumos sacerdotes fallaron, ¿verdad? Pero dice que no tomará por esposa a una mujer virgen, tomará por esposa a una mujer virgen, y no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, porque no profane su descendencia en sus pueblos, para que su descendencia pueda sucederlo, cualquiera de sus hijos, pueda ser su sucesor, otra vez uno sin mancha, que va tipificando la pureza, la limpieza de Cristo desde nacer, desde que nació. Entonces, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico, y todo es de parte de Dios, y vamos a ver cómo es Dios. Nadie de nosotros puede santificar a nadie en realidad. Podemos ser conductores o predicadores de la fe, pero al último el que hace la obra en cualquier persona tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Dios. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ninguna persona que tenga defecto, ¿verdad?, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Entonces, a veces cuando vemos esta porción de la Biblia decimos, y hay gente, ¿verdad?, que viendo esto dice, pero pues ¿cómo? Dios si hace acepción de personas.
Y por eso les decía que hay muchas doctrinas que apartan a Jehová de Cristo. Totalmente. Solo Cristo eso hacen. Y por eso lo hacen. Porque dicen, es que el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, no es el verdadero Dios. Elohim es el Padre de Jesús, ¿verdad? Y se brincan desde Elohim hasta Jesús, y se brincan todo el Antiguo Testamento. No se ponen a pensar que toda la Biblia, como dice así el apóstol Pedro, ¿verdad?, que hacemos bien en seguir la palabra profética más segura. Es que esta es palabra profética. Cuando nosotros vemos todo esto, estamos viendo profecía vivida y hablada y escrita. Y es lo que estamos viendo ahorita, profetizado. ¿Cómo sería el Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué tan puro sería Cristo? ¿Qué tan santo sería? Es lo que estamos viendo aquí. ¿Y esto quién lo profetizó? Todo el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pedro, después de decir que lo habían visto con sus ojos y que vieron su gloria, que vieron a Elías y a Moisés, que vinieron a platicar con Jesús, dijo, pero tenemos la palabra profética más segura a la cual deben estar atentos, ¿verdad? Y esta es la palabra profética más segura, todo el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos, simplemente cuando vemos las guerras, en las batallas que llevaba el pueblo de Israel como nación a través del camino, y cuando estaban tomando posesión, y cuando después en los reinados hubo batallas, ¿quién peleaba las batallas? Dios les dijo en algunas ocasiones, ustedes estén separados, párense a ver la victoria que Jehová traerá. Entonces nosotros vemos tipificado toda nuestra vida allí. Nosotros muchas veces queremos pelear las batallas que no nos tocan. Cuando Dios nos dice, estén atentos, pongan atención, y yo soy el que les voy a dar la victoria. Y nosotros empezamos a pelear guerras. Y lo único que hacemos es meternos en conflictos. Con argumentos propios, con la fuerza propia. Y si esperamos en Dios, pero esperar no es irme a acostar a dormir o a ver la televisión o a ver qué veo en internet, no. Esperar en Dios es esperar en Dios, es ponernos a clamarle a Dios, a decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto yo no le hallo solución porque no tiene humanamente solución. ¿Cuántas veces hemos estado en esos conflictos y andamos buscando argumentos, consejos para no entretenernos en ir a pedirle a Dios si se puede de rodillas, ¿verdad? Y estar en una continua petición delante de Dios. Entonces queremos pelear las batallas, nosotros no, nosotros las batallas, dicen por allí algunas aplicaciones, las batallas más bien peleadas son las que se pelean de rodillas, ¿verdad? Esa es la verdadera batalla donde sí peleamos. Entonces vemos que el Antiguo Testamento está lleno de batallas donde Dios es el actor principal, Jehová es el actor principal. Y todo en base a su santidad y a su justicia. Y a pesar de que peleó al lado de Josué, al lado de David, no por eso les toleró todas sus fallas. No por eso dijo, bueno, pues tú peleaste por mí, ya estuvo, ya le hiciste, está bien, construye el templo. No, le dijo, tú no me vas a construir el templo, eso no te toca. Porque a veces decimos que, y la Biblia lo dice, que porque derramó sangre, ¿verdad? Y eso lo dice en los libros de Reyes y Samuel y Crónicas. Pero también hay otras cosas allí, ¿verdad?, que derramó sangre injusta en ocasiones. Entonces todo eso lo lleva a que Dios le dijera, no, espérate, tú no la vas a construir. Y continuando aquí dice, ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y aquí es la aplicación de todo lo que estamos viendo cuando les dice que no se casen con cualquiera, a los sacerdotes. Ahora, acuérdense que hoy ya estamos hablando entre sacerdotes, ¿verdad?
Y ese es un consejo también para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Aquí se ha dicho muchas veces. ¿Por qué? No más porque nos dice soy cristiano, ya me caso contigo porque tú dices que eres cristiano, ¿no? ¿Cómo? Sí, exactamente, aquí nos da un parámetro muy claro de un análisis de cómo, ¿verdad? Con quién sí vale la pena, quién no vale, quién no, ¿verdad? Aquí trata algunos tipos de defectos que pues pueden ser congénitos, ¿verdad? Según lo estamos viendo aquí, ¿verdad? O causados por una enfermedad, o causados por un accidente. Aquí era para el pueblo de Israel la perfección. Y nos dice cómo está aquí el asunto. Dice, por ejemplo, aquí para empezar, dice, con un varón ciego. No se debe casar un sacerdote con un ciego o con una ciega. Ahora en el caso nuestro. ¿Qué es un ciego? Ok, ya se trataba de una enfermedad física, pero aquí se trata de un análisis de hermenéutica, de doctrinal, ¿verdad? Y a veces alguien que nos dice, yo soy cristiano, y nos da muestras de que es cristiano. Pero dice, fíjese bien, que no vaya a estar ciego. Que sí tenga la vista espiritual abierta. Dice, por aquí déjenme ver, por aquí anoté una cita. Dice en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4 dice el apóstol Pablo. 4, 3 y 4. Habla acerca de alguien que, como estamos viendo acá, que sea un varón ciego, que no podía entrar, no podía físicamente, o sea, se trata de las características físicas de los sacerdotes en general, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, yo sé que cuando leemos estos versículos, decimos, nos viene a la mente lo que dicen los unicitarios, ¿verdad? Los de solo Jesús. Bueno, pero ¿por qué Dios marcaba a estas personas? No marcaba a nadie, los estaba librando de algo. Estas personas, una persona ciega, pues iba a andar chocando con todo. No podía llevar a cabo el ministerio para empezar, porque si vemos les quitó trabajo, pero no les quitó privilegios, sino que ellos podían disfrutar de todos los beneficios de los demás levitas. Simplemente no podían porque era ciego, por ejemplo, un ciego no podía. Entonces, no era apto para este ministerio. Y cuando les dice que no se casen con este tipo de gente, a los sacerdotes, es porque en su ceguera los pueden llevar a un error. Nos pueden llevar a un error. O sea, hablando en ese sentido, dice que... ¿Cómo? No, físicamente no hay problema. O sea, no estamos hablando de un estigma para marcar a gente, ni Dios lo está haciendo así. Simplemente está diciendo, como hemos visto muchas veces, estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Para eso están escritas. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nosotros, cuando alguien ya nos ha tocado muchas experiencias donde mucha gente nos han platicado, yo soy cristiano, y luego cuando ya los oímos hablar, comportarse, no traen nada de Dios, son ciegos, no conocen a Cristo, pero se dicen cristianos. Entonces, cuando se trata de los sacerdotes,
les dice, fíjense bien, analicen bien, ¿verdad? Y a nosotros Él nos dice, fíjense, a los que no están casados hoy en día, por ejemplo, que analicen bien, porque, no, y es que a mí me parece el adecuado, porque se porta muy bien y es muy amable, puede ser lo más amable que sea, pero si a la hora que lo llevamos a la palabra de Dios es ciego, esa no es una opción. Bíblicamente no es una opción, y si se casa no hay problema, pero va a tener situaciones difíciles por causa de no analizar. A veces no somos lo suficiente, porque esta carne nos gana el tirón, ¿verdad? Y decimos, no, pues yo no me quedo, ¿verdad? Ya no me quedo yo, ¿verdad? No, la Biblia dice que la persona, el cristiano, que es un sacerdote de Dios, que ya recibió este llamado y que tiene a Cristo en su vida, tiene que ver por los intereses de las cosas espirituales, para que sus hijos, vienen nuestros hijos, los hijos tienen que nacer y crecer en un hogar cristiano, debe de ser así, criados conforme a la palabra de Dios, enseñados en la palabra de Dios. Pero si no estamos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar divididos. ¿Por qué? Porque dijimos, no importa. ¿Cuánta gente dice, yo lo hago cristiano? No, es el que menos lo hace cristiano, el que dice, yo lo hago cristiano. Se puede llegar a ser cristiano porque el evangelio sigue estando vigente para toda la humanidad, ¿verdad? Eso se tiene que analizar siempre, porque ahorita, nada menos nuestra comarca lagunera, parece que lo que hay más es apostólicos. Pero los apostólicos los vamos a ver también aquí más adelante, cómo está el asunto. Aquí nos aplica toda esta aplicación, va llevándonos a esto, ¿verdad? A ir entendiendo cómo hemos cometido, o gente ha cometido errores por esta causa. A veces si de que yo platicando, llegamos al punto de que si hubiésemos hecho caso a la palabra del Señor, pero se hubiéramos callado. Sabemos que Dios tuvo un propósito bien grande en nuestras vidas, y sabe también cómo llegó nuestro matrimonio aquí, pasado principalmente por mí. Pero la verdad que Dios ha hecho algo muy grande en mi corazón, sé que también en mí. Pero yo cuando miro hacia el futuro con Magis, digo que se van a casar con un tipo, con una tipa, que no conozcan al Señor y que verdaderamente no tengan una sana doctrina, va a haber un problema bien grande. Y a veces digo, esas historias que me decían que ustedes fueron a casa de ella, a buscarla para hablar con ella, y que en el momento yo decía, se me hace difícil para allá, y es lo correcto, más de una vez con una pistola a sacar mi serie, no se casa. Pero es una verdad, o sea, que el joven, el que esté en casa, debe hacerle caso al papá. Si realmente es cristiano, no haga a una mujer, no haga a un hombre que no sea cristiano, porque profesa ser cristiano y que verdaderamente no esté viviendo como creyente. Porque estoy disfrazados y las luchas están, pero feas. Más que si tuviera un borrachero grave. Sí, no, pero fíjense que se está haciendo como una costumbre hoy en día. Pues por eso lo voy a comentar, porque por ahí nos hicieron el comentario cuando estábamos allá, ahora que estamos en Estados Unidos, acerca de los hijos, no, que cumpliendo los 18, ya, dije, ¿dónde dice? ¿Dónde la Biblia dice? Eso lo dice la sociedad, lo dicen los senadores, los diputados. Pero bueno, la Biblia, ¿dónde dice que a los 18 años los hijos tienen que ir de la casa? En ninguna parte. Entonces, ¿pero qué estamos adoptando? Somos cristianos y estamos en la lucha, pero no hemos analizado muchas cosas de la Biblia que nos dicen cómo es la obediencia a Dios, a los padres, nos lo dicen claramente. Sin embargo, no, pues ya están esperando que cumpla los 18 para que se vaya de la casa, y ya que se vaya, no que a ver si se quiere ir, no, ya. Yo ya cumplí, dice la mamá. No, le dije, no ha cumplido nada. No ha cumplido nada, todavía le falta estar completamente convencida de que el mejor lugar
de su hija, en este caso, es estar con su mamá, bíblicamente, ¿verdad? Entonces, precisamente eso lleva a muchas cosas en la vida. Bueno, pues ya vinieron los niños y el tema está como a 2/3 partes, pero no le hace, como les decía al principio, estos 2 capítulos son un mismo tema, entonces vamos a seguir de ahí para adelante hasta terminar con el que sigue. Bueno, vamos a aprender este texto de 2 de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio, no, el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria